recursos. Entonces, hemos trabajado con la Secretaría de Gestión Pública, con el Ministerio de Economía, y estamos sincerando los costos, y lo vamos a hacer por sector, porque lo cierto también es que no es lo mismo el sector, lo que cuesta un proyecto, evaluarlo en el sector minero, que una carretera. O sea, eso no es lo mismo. Entonces, lo estamos haciendo sector por sector. Creemos que eso va a ser mucho más eficiente para todos, ¿no? Si vemos el caso del IAP, en el caso del IAP, como lo dije al principio, nuestro objetivo es fortalecer el IAP. Es un instituto muy importante y el haber logrado que podamos, después de muchos años, hacer la modificación de la conformación de su Consejo Superior para adecuarlo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es un gran avance. Además, se está respetando la autonomía y la descentralización. De hecho, todos los gobiernos amazónicos forman parte del Consejo Directivo del IAP ahora, y se le está incrementando presupuesto. Pero lo que tenemos que estar seguros es que esas investigaciones que hace el IAP funcionen para lo que realmente se necesita, que es que ese capital natural que se tiene en la Amazonía se utilice para realmente el tema de seguridad alimentaria, bionegocios, inversiones sostenibles, y eso es parte de acomodar la agenda a las necesidades de los ciudadanos. INAIGEM está recuperando el presupuesto con el que se había considerado en el 2017, que eran 10 millones, este año ha tenido menos presupuesto, sin embargo hemos logrado recuperar esos 2 millones y tener el mismo presupuesto. Pero aquí claramente el reto que tiene esta institución tan importante es lograr alianzas estratégicas con el sector privado, con universidades de fuera, con las universidades locales. En Cusco, por ejemplo, hay una extraordinaria oportunidad, en Ancash hay una extraordinaria oportunidad donde hay recursos de canon que no se están utilizando, y también poder tener, por ejemplo, la propuesta de tener fondos, como se ha hecho en otros casos, como lo tuvo Concitec en su momento, que puedan ser recursos de endeudamiento inclusive, ¿no? Eso es parte de lo que se está buscando como alternativas. IGP está elevando su presupuesto, tuvo 28 el año pasado, 31 este año, y el próximo año tiene un presupuesto considerado de 33. Y en el caso de Senami, lo mismo, 52, 54, 58. Como ustedes pueden apreciar, en todos los casos se está mejorando, se está invirtiendo más en la gestión ambiental. Lo que nos interesa a nosotros es ir cerrando las brechas. El único caso, como lo mencioné, fue el de SENACE, pero básicamente porque creemos que al aprobarse esta modificación para el tema de cobrar lo que realmente cuesta el servicio, va a poder ser más autosostenible y cerrar su brecha. Si miramos cómo se distribuye el presupuesto, nuestros 666 millones son básicamente 33% de este presupuesto del 2019 se encuentra asignado al Ministerio. El resto está asignado a los adscritos. Y nosotros creemos que eso es correcto porque nuestros adscritos son organismos técnicos especializados que tienen un rol fundamental de generar conocimiento. La mayoría tienen un rol fundamental de investigación, y eso es muy importante porque con esa información es que necesitamos tomar las decisiones adecuadas. O, en el caso de OEFA y SENACE, que lo mencioné, están muy ligados al tema de inversiones. Entonces ahí necesitamos fortalecer al Ministerio como ente rector, al SENACE como nuestro brazo técnico evaluador y a la OEFA como el brazo fiscalizador. Si esto funciona y estamos adecuadamente articulados, creemos que las inversiones en el país van a tener no solo un trato más eficiente, sino sobre todo van a cumplir el rol importante que tienen que cumplir en el respeto y la consideración al tema ambiental. Por otro lado, si miramos la distribución del presupuesto 2019 para el financiamiento del sector ambiental, siguiente por favor, vamos a ver que 587 millones se están financiando con recursos ordinarios y directamente recaudados, y 70 millones se están financiando con créditos externos, ¿no? En realidad,
aquí también está subiendo un poquito, 48 millones fue en 2017, 65 en 2018 y 70 en 2019. Una cosa importante que creo que hay que resaltar es que en el caso del Ministerio siempre se ha dicho que tiene muchos recursos de cooperación, pero en verdad la mayoría de los recursos de cooperación no es que ingresen al Ministerio, sino que se ejecutan directamente a través de proyectos que sí están asociados a temas que el Ministerio promueve como ente rector, pero no son recursos que ingresan al propio Ministerio. Lo vemos ahí, por ejemplo, el tema de donaciones y transferencias, 0.6 millones en el 2017, 34 millones en 2018 y 4.2 en 2019. Y los recursos determinados que son bastante menores. Si miramos finalmente la distribución del proyecto de presupuesto del sector, 27.2 del presupuesto del sector está orientado a 46 proyectos de inversión. Muchas veces se piensa que el Ministerio no tiene proyectos de inversión, pero sí tenemos algunos, pequeños, pero los tenemos. Siguiente. Y creemos que hay que trabajar fuertemente en la articulación, o sea, nosotros vamos a ser más eficientes si trabajamos articulados y, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho ha sido analizar, siendo ente rector, el tema de residuos sólidos en el país, la complejidad de la gestión de residuos, y lo que hemos visto ahí es cómo podemos sumar esfuerzos. Si se articulan varios gobiernos locales que pueden gestionar de manera unificada sus recursos, sus residuos sólidos, y esos gobiernos, por ejemplo, con la asistencia técnica nuestra, pueden optar por presentar un expediente técnico o buscar una empresa para alinearse con obras por impuestos y poder financiar el expediente y la construcción de infraestructura. Por otro lado, lo que hemos visto ha sido también identificar opciones de diferentes tamaños. No todos los distritos en el país necesitan un relleno sanitario, una planta de tratamiento grande. Un proyecto de ese tipo puede costar 20 millones. Algunas lo que necesitan son pequeñas plantas de tratamiento, sobre todo de compostaje, que pueden costar 5 millones. Y en algunos casos, inclusive, en las zonas rurales más alejadas, que generan pocos residuos, sobre todo orgánicos, podríamos estar hablando de inversiones de $500,000 de soles. Entonces, no necesitamos tan grandes proyectos. Lo que necesitamos es identificar para cada nivel cuál es la medicina adecuada. Y en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con las universidades, con los actores locales, con los propios gobiernos locales, porque también hemos visto que cada alcalde a veces quiere su propia planta. Hemos estado, como les dije, hace 2 semanas estuve en Cusco, inaugurando justamente con el gobierno regional una planta, en realidad el relleno sanitario, que es la primera parte, y después viene una planta de tratamiento de residuos en Urubamba. Lo interesante aquí es que Machu Picchu va a aprovechar ese lugar para hacer su disposición final. Pero en la sesión que tuvimos del Consejo Directivo de Machu Picchu, el alcalde nos estaba presentando otro proyecto para tener su propia planta, su propio relleno sanitario, y eso pues no es aceptable. Por eso es que tenemos que estar tan articulados, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Porque no necesitamos en todos los niveles o en todas las regiones o en todos los distritos el mismo tratamiento. Y lo siguiente, aparte de la coordinación, es el tema de elaborar propuestas para proveer incentivos a los gobiernos subnacionales. Ya hoy día existen algunos incentivos. De hecho, Foniprel, por ejemplo, ha funcionado, pero también ahí hemos identificado oportunidades de mejora. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas porque lo que hemos visto es que algunos municipios han recibido recursos para hacer sus, en teoría, rellenos sanitarios, pero la verdad es que lo que han hecho son botaderos, y ni siquiera botaderos controlados, sino botaderos de la peor manera. Entonces, los recursos del Estado tienen que ser utilizados de manera eficiente. Otro de los temas que estamos trabajando es corregir algunos incentivos que podrían convertirse en incentivos perversos.
Trabajando, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industria, ellos nos comentaban el caso de las baterías, ¿no? Las baterías son, en este momento, la principal, creo yo, fuente de plomo, porque están reciclando el plomo de las baterías, porque no tenemos producción en este momento de plomo. Sin embargo, en los incentivos, la detracción, o sea, la retención del impuesto para una batería que fuera entregada completa, o sea, entera, era 15%. Para una batería entregada a pedazos, tuncho creo que es el término que utilizan, era 3%. Entonces, los que venden las baterías tenían el incentivo de partirlas y convertirlas en un bloque y entregarlas así porque les retenían solo el 3% del impuesto. Entonces, ¿dónde deberíamos tener el incentivo ahí? Al revés. 15% debería ser para la batería que yo parto y entrego a pedazos y 3% si la entrego entera, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que identificamos que venía del sector privado y que ya trabajamos con economía y finanzas y que se está corrigiendo, ¿no? Otra de las oportunidades de mejora es el tema de los incentivos para los automóviles nuevos, eléctricos, el cambio. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente. Hemos identificado que el tema de conversión del motor con combustible fósil a motor eléctrico es una extraordinaria oportunidad. El costo, lo hemos visto y lo expusimos en la Expo Amazónica, era 3.500 soles aproximadamente. Sin embargo, lo que un mototaxista tenía que pagar por combustible para ir más o menos 80 kilómetros, nos decían que eran como 24 soles. La carga que tendrían que pagar para ir 80 kilómetros, si tuvieran que conectarse a la carga eléctrica de la batería, serían 6 soles. Entonces hay una diferencia enorme a favor del mototaxista. Y el asunto es cómo logramos que hayan créditos para los pequeños que quieren convertirse y cómo podemos tener inversiones para tener varios lugares que abastezcan de los lugares de recarga de baterías en las regiones. Esto es como cuando se empezó el cambio al gas, ¿no? Había incertidumbre, había temor, sin embargo hoy día uno viaja a lo largo del país y hay muchos lugares donde hay gas disponible. Esto es lo que tenemos que hacer. No genera ruido, no genera emisiones, abarata los costos porque con motor eléctrico no necesito ni cambio de bujías ni de aceite, contamino mucho menos. Entonces, estas son las oportunidades que vemos y las estamos trabajando entre varios sectores. Y otro de los temas en los que estamos trabajando es que en el país, por ejemplo, nunca se ha utilizado el mecanismo de bonos verdes soberanos, como ya los vienen utilizando países como México, Brasil y otros más. Estamos trabajando con el Banco Mundial, que nos está dando asistencia técnica, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, y creemos que sería una buena oportunidad para traer recursos de fuera con intereses mucho más bajos para temas ambientales. Y podríamos financiar con esos recursos, con esos bonos verdes, proyectos vinculados a temas ambientales. Uno de los temas críticos para nosotros, si bien no somos los competentes en el tema, no quiero dejar de mencionarlo, es el tema de los pasivos mineros, pero estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Energía y Minas para hacer frente a este tema. De hecho, parte de lo que el ministro Ismodes está haciendo es viendo con activos mineros cómo poner los recursos y repriorizar el tema, contando con la opinión de los propios actores de los lugares, y esperamos realmente que este año que viene tengan los recursos para poder hacer frente de mejor manera a esto. Y el otro tema es el tema de aguas residuales, ¿no? Esta es otra fuente de contaminación muy, muy fuerte. De hecho, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y esperamos tener pronto la aprobación del límite máximo permisible vinculado a coliformes fecales. Creo que hemos encontrado una forma
muy buena de trabajar el tema, porque no todos los lugares tienen la misma prioridad, pero si nosotros tenemos poblaciones y aguas abajo tenemos agricultura o acuicultura, claramente ahí tenemos que enfocarnos y priorizar. Entonces eso es parte del trabajo que hemos venido desarrollando con los otros sectores, porque finalmente creo que lo que el Ministerio del Ambiente tiene que hacer es lograr incorporar el tema ambiental en cada decisión del Estado, en cada decisión del sector privado, en cada decisión del ciudadano. O sea, el componente ambiental no es un tema aislado. Nosotros vamos a ser exitosos si logramos que los ciudadanos, las empresas, las industrias y el Estado en todos sus niveles incorpore el componente ambiental en sus decisiones. De lo contrario, vamos a seguir poniendo parches muchas veces, pero no vamos a lograr los cambios que realmente necesitamos. Esa es básicamente, presidente, la presentación, y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Vamos a aperturar el rol de oradores. Primero le damos el uso de la palabra a la comunitaria Aramayo. Cori. Señor presidente, buenos días. Saludar a los colegas congresistas y a través suyo a la señora ministra, a la doctora Muñoz y a los funcionarios que los acompañan. Yo tengo el agrado de escuchar a la señora ministra porque noto en su presentación componentes técnicos que creo que es absolutamente importante. Tengo algunas dudas y algunas inquietudes, señor presidente, en función a la exposición que ha hecho la señora ministra. Y la primera tiene que ver con algo que trabajamos en la Comisión de Presupuesto el año próximo pasada y que lo articulamos además con la ministra Cooper y con la ministra Galarza, que tenía que ver cómo es que privilegiábamos en el presupuesto al componente técnico que hay en cada uno de los institutos que hoy están en competencia en el Ministerio del Ambiente, que en esa fecha fue el Instituto Geofísico Peruano y el CENAMI. Nosotros habíamos notado que había un tema de volatilidad, que se estaban yendo porque los salarios que ofrecía el Estado no eran competitivos. Se logró con un trabajo articulado de la Comisión de Presupuesto el año pasado y el Ministerio, repito, de Economía y el propio sector incorporar el tema remunerativo. Está a vencerse la norma y el ministro de Economía y Finanzas no firma una resolución. Se han trabajado en mesas de trabajo el tema de la escala remunerativa y es algo que a mí personalmente me preocupa. Porque creo que no se trata de generar privilegios en la burocracia de plantas, sino privilegiar a los técnicos que tiene el país, que en un tema de gestión de riesgo tienen que tener algún tema de cautela. Y yo sí quisiera que me diga qué ha hecho usted como titular del sector para ese logro que se consiguió el año pasado en un trabajo conjunto materializar. Sería imperdonable que un tema de ese tipo no se pueda hacer realidad. Por otro lado, quiero saludar ese principio descentralista de generar un instituto y que desarrolle capacidades, por ejemplo, en el Cusco y vinculando a la universidad. Creo que también hay que desarrollar este tipo de trinomio, gobierno subnacional, academia, ejecutivo, para el tema medioambiental. Yo lo saludo. Este año estamos en un tema eleccionario y va a haber un cambio en autoridades locales y regionales. Y lo que tenemos que empezar a trabajar es capacidades precisamente para el tema ambiental. Y yo no veo en su presupuesto, señora ministra, a través de la presidencia, un tema de identificación de capacidades o de desarrollo de capacidades en materia ambiental. Y esa es una preocupación que tengo porque el tema ambiental es un tema que, si bien es cierto, es muy sensible, es muy mal manejado en el país, porque usted nos ha ilustrado el día de hoy, a través de la presidencia, de que en vez de hacer rellenos sanitarios se han hecho botaderos ambientales. Y ahí debería participar, por ejemplo, la Contraloría de la República. Porque si es un tema de negligencia, se calificará como omisión, como negligencia. Pero si es un tema doloso, que por no haber hecho un relleno sanitario han hecho un botadero, debería participar la Contraloría General de la República, porque eso es un doble delito. Es exponer pues a la salud de las personas, o sea, y ahí yo creo que usted tiene que dar la pauta. Me preocupa el tema de calidad del aire, el tema de las secas y el tema de los conflictos sociales va por los estándares ambientales y uno de esos importante es la contaminación del aire. ¿Cómo es posible que usted nos haya presentado un cuadro donde no hay un sol destinado a monitorear la calidad del aire? Tenemos que subsanarlo de alguna manera.
Una de las objeciones por las que en Arequipa, región que represento, no se implementa el proyecto minero Tía María, que podría ser una gran alternativa para generar trabajo y desarrollo, es el tema del aire precisamente. Que las corrientes de aire podrían contaminar el valle donde se cultivan algunos productos y no podría haber desarrollo pecuario, agrícola y minero. Y resulta de que el Ministerio del Ambiente no tiene cómo medir y monitorear eso. Eso es grave, porque de alguna manera estamos diciendo que no podría haber desarrollo minero sin que el Estado pueda monitorear este proceso. Y a mí eso me preocupa. Saludo también que se esté avanzando el tema de zonificación económica ecológica, creo que ese es un tema interesante. La ley que hemos aprobado en el Congreso en materia medioambiental, comentaba usted a través de la presidencia que podría someterse a consulta previa y que han cumplido los plazos que se les dio para el tema de la reglamentación. Si bien es cierto, este es un procedimiento válido y legítimo, consultar a las poblaciones cuando se afectarían los derechos colectivos de estas, me preocupa que esto ponga en efecto suspensivo la aplicación de la norma. Entonces habría que ver, en todo caso, un proceso que sea diligente, porque hay que escuchar a las comunidades, porque la norma y la reglamentación impactan en ellas, pero que no retrase el proceso de aplicación de la norma. Entiendo además que en el proceso mismo de reglamentación ustedes han tenido talleres involucrando a los actores participantes. Entonces yo sí pediría que haya extremo cuidado al momento de socialización y validación de la norma. Antes de pasar al tema presupuestal, estábamos trabajando un tema en pasivos ambientales. Tenemos conocido que pasivos ambientales públicos supera la suma de 8.800 millones en tema de pasivos ambientales públicos. Esas cifras nosotros en el Congreso y con una norma anterior hemos autorizado algunos desembolsos para poder empezar el tema de la remediación. Pero hay un tema. Hay dos tipos de pasivos ambientales, los públicos y los privados, entre comillas. Hablemos de los privados. Tenemos pequeñas y medianas empresas que han asumido algunos pasivos ambientales, quizás no porque los generaron, sino que fue parte de adquisiciones contractuales. Cuando hemos ido a hablar al Ministerio de Energía y Minas sobre la posibilidad de reglamentar estos pasivos ambientales privados, nos dicen, bueno, estos están en manos de la OEFA. Y OEFA, que he visto, según el gráfico que usted nos hizo y que tiene el 32% del presupuesto público que le transfiere el Ministerio del Ambiente, no tiene un catastro, un diagnóstico claro que se ha logrado remediar en el sector privado. Entonces vienen y nos buscan medianas empresas y nos dicen, mira, yo estoy en la zona de tal jurisdicción y no he podido remediar, y si no remedio en un año voy a tener una penalidad que me va a imponer OEFA y voy a estar en quiebra y voy a dejar 1.000 puestos de trabajo sin poder desarrollar. Este es un problema para el Estado, porque vamos a tener 1.000 personas fuera del engranaje del desarrollo. Y yo creo que es responsabilidad de OEFA, que concentra la tercera parte del presupuesto del Ministerio del Ambiente, que nos haga el seguimiento de cómo se van cumpliendo los pasivos ambientales, porque si no, hay que generar una norma que no exonere el cumplimiento de la empresa, pero que lo haga posible de materializar. Si a eso no tenemos una alternativa y tenemos empresas mineras que están a punto de ser declaradas en quiebra y van a generar un problema, no solamente en el tema del Producto Bruto Interno, que es fundamentalmente minero, sino en el tema de desarrollo y bienestar de esas familias, y no se ha tomado, porque aquí en su presentación no hay absolutamente nada de eso, señora ministra, quiero expresarle a través de la presidencia mi preocupación. Es un tema en el que tenemos que intervenir. Necesitamos saber qué empresas han cumplido o que están en condiciones de desarrollar ese tema. Y quiero pasar ahora sí al tema presupuestal. La ministra Galarza, en su presentación del año pasado, dijo que casi el 69% de su presupuesto estaba orientado a ejecución por resultados. La primera pregunta tendría que ser: ¿cuánto de este presupuesto por resultados se ha logrado cumplir?
Porque viene usted a presentar un nuevo presupuesto, pero infórmenos cuánto del anterior presupuesto fue cumplido por resultados. Y acá tenemos que revisar y hasta comparativamente podríamos presentar el PPT suyo, que es muy similar al que nos trajo la ministra Galarza, y por ejemplo, en un tema que yo trabajo, reducción de la minería ilegal, 0.4%. ¿Por qué esa cantidad tan pobre si tenemos que hay 400.000 personas en promedio que se dedican a la actividad minera artesanal? Creo que hay datos como estos que valen la pena, señor presidente, sean desarrollados con mayor amplitud por la ministra. Hay un tema que también me preocupa, la ejecución presupuestal. Usted, yo calculo que por el volumen de presupuesto que maneja respecto a sus unidades ejecutoras, tiene menor ejecución presupuestal. Está en 49 tantos y hay varias unidades ejecutoras que están por encima de 48 y 55% en ese margen. ¿A qué se debe? No hay capacidades de ejecución presupuestal. Todo el mundo quiere recursos. Todo el mundo viene a esta comisión a pedirnos más recursos y nos preocupa que a octubre, que es el 10º mes del año, no hay ejecución presupuestal, habiendo tantas necesidades en materia de remediación, reciclado. Entonces, las 3 R's, ¿no?, del sector ambiente, a mí me llama la atención también eso. Y yo no quiero caer en detalles poco optimistas, pero ustedes manejan y están ejecutando algunos presupuestos en algunos proyectos y la ejecución presupuestal de esos proyectos es bien pobre. Yo quisiera citar algunos que tengo acá. Adquisición de activos no financieros y observación de ejecución de inversiones al año 2018. Teníamos algunos proyectos, por ejemplo, mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales en Junín, en Tarma, tiene 12.5%. Estamos en octubre. En Lima, en la provincia de Huaura, tienen mejoramiento y ampliación de gestión integral de residuos sólidos municipales para el distrito de Huacho, Hualmay, Huaura, Santa María, 17%. Y si usted ve, tiene acá el proyecto 27679491, estoy leyendo el número de SNIP, 12.5%, 20%. ¿Qué pasa con las capacidades de ejecución de presupuesto? Hay que hacer un mea culpa quizás acá. Y veía algunos presupuestos que ustedes manejan por viajes. Se viaja mucho en su sector. ¿Por qué se ha destinado tanto para viajes, señora ministra? Viajes, fíjese usted, dice genérica 5.23, bienes y servicios, subgenérica contrataciones de servicios, y tiene usted presupuestado 57.2 en esta genérica de gasto, porque tiene además servicios de publicidad, vigilancia, 11 millones en viajes y ha devengado usted 6. Yo creo que es importante que se desarrollen viajes que vinculan las capacidades de nuestros funcionarios. Pero creo que estamos en una política de austeridad y habría que revisar con especial cuidado estos montos y que no hay, por ejemplo, estándares como calidad de aire. O sea, eso a mí me preocupa muchísimo. Yo le agradezco mucho las respuestas que usted me pueda dar, que tienen fundamentalmente un fin propositivo, y que es generar políticas. Usted es ente rector en materia ambiental en todo el país. Y creo que las políticas públicas tienen que ser dadas fundamentalmente en función a gobiernos provinciales y distritales. Muchas gracias. Contando con la presencia del señor congresista Juan Velázquez Quesquén, Wilber Aguilar Montenegro, Lisana Mártires, Ime Trujillo, Karina Beteta, Alejandra Aramayo, Mercedes Arauz, Elías Rodríguez, Alberto Quintanilla, Clemente Flores, Sergio Dávila, Horacio Pacori, quien les habla. Con el coro reglamentario pasamos a hacer una sesión formal. Damos el uso de la palabra con Rita Pacori.